Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. En la edición, Felipe Fidalgo, quien les habla, Carlos Sánchez Viamonte. También participan Horacio Rafart, Darío Pignotti y al final un radioteatro. Pero antes de empezar el programa, vamos a un tema, el tema que da nombre a nuestro programa, Desafinados, que es un himno de la bossa nova y ha sido interpretado como el tema a mi manera por casi todos los cantantes del mundo. Vamos a la versión de Ney Matogrosso. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que o desafinado também tem um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. Tique-bum, 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 tique-bum. Acabamos de escuchar a Ney Matogrosso con su versión de Desafinado de Tom Jobim. Hace unos días, en la contratapa de Página 12, salió un artículo para mí extraordinario de Guido Croxatto, titulado La muerte de la Convención de Ginebra. Antes de referirme al artículo, es bueno hacer un recuerdo histórico de cómo se llegó a las convenciones de Ginebra y qué significan esas convenciones. Los convenios de Ginebra fueron ratificados por todos los países y representan un compromiso por una humanidad común y es, en cierta forma, la base del derecho internacional humanitario. Empezó en 1859 con un empresario suizo, Henry Dunant, que al recorrer el norte de Italia presenció una batalla, la de Solferino,
en el cual quedaron 40.000 heridos y 6.000 muertos. Y cuando regresa a Ginebra, postuló dos ideas que eran revolucionarias. Primero, establecerse sociedades de socorro en cada país para brindar asistencia a los heridos de guerra. Y, en segundo lugar, celebrarse un acuerdo internacional para proteger a los heridos y al personal médico. Esto llevó a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. Y un año más tarde, Suiza convoca a una conferencia diplomática con el apoyo de la Cruz Roja, en la que se adopta el primer convenio de Ginebra para la protección de los heridos en el campo de batalla. En los años siguientes, Suiza y la Cruz Roja Internacional convocaron a varias conferencias diplomáticas en Ginebra y se firmaron varios convenios internacionales a fin de mejorar gradualmente la protección de las víctimas de conflictos armados, como por ejemplo la ampliación del primer convenio a la guerra marítima, que fue en 1899, la adopción de un nuevo convenio sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, en 1929. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se evidenció la necesidad de fortalecer aún más estas normativas y crear nuevas reglas para proteger a la población civil. Una vez más, Suiza convoca a los estados a reunirse en Ginebra y, bajo la guía de Max Petitpierre, el consejero federal de Suiza, en solo 4 meses revisaron los convenios ya existentes y agregaron un cuarto que cubriera a la población civil. Los 4 convenios de Ginebra que surgieron fueron adoptados en 1949 y siguen vigentes. Los 4 convenios de Ginebra representan, como dijimos, la base del sistema del derecho internacional humanitario, que podemos decir que son un conjunto de normas que establecen estándares mínimos de humanidad que deben ser respetados en cualquier situación de conflicto armado. Vale decir, limitan los medios y los métodos de la guerra y buscan proteger a las personas que no participan o ya no participan en las hostilidades, tales como miembros de las Fuerzas Armadas heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Estas normas buscan un equilibrio entre los principios de necesidad militar y humanidad, que prohíbe el sufrimiento, los daños, la destrucción que no sea realmente necesaria para lograr los fines militares legítimos según la guerra. Y deben aplicarse y ser respetados por todas las partes en un conflicto armado, independientemente de las motivaciones de la guerra. Esto incluye los conflictos armados no internacionales, es decir, las hostilidades entre un Estado y un grupo armado o entre grupos armados están cubiertos también por el artículo 3, que es común a los 4 convenios de Ginebra. Esta adopción fue un gran avance, dado que los tratados anteriores solo habían cubierto las situaciones de guerra entre los estados. Ahora bien, explicado eso, les voy a leer la nota titulada La muerte de la Convención de Ginebra, que apareció hace unos días en el página 12 y que fue escrita por Guido Leonardo Croxatto. Asistimos hoy al progresivo y obvio, por obvio no menos grave, desmantelamiento del derecho internacional humanitario. Tratamos como criminales a quienes brindan ayuda humanitaria. Parecen ellos los verdaderos criminales.
tal es el nivel de nuestro retroceso, del procesamiento de Scott Warren en Arizona, su delito fue dejar agua y frazadas a migrantes desesperados que estaban en el desierto, o de Carola Rackete en Italia, cuyo único crimen fue evitar que decenas de chicos se ahogaran en el mar Mediterráneo, hasta la acusación y criminalización de una fiscal internacional, Fatou Bensouda. Vemos cómo lo que entendíamos como ayuda humanitaria, como derecho básico, como humanidad, va perdiendo cada día su lugar, su espacio. Incluso empieza a ser visto como un crimen, como una amenaza, como una excusa. Un profesor de geografía que reparte frazadas es un criminal. Los 4 convenios de Ginebra, que son base moderna de tal derecho, tienen por misión prioritaria, aunque no única, la de proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos convenios, cuya última modificación, producto de la posguerra, entró en vigencia en 1950, intentaron o intentan ponerle un límite a la barbarie armada. Intentaban que los combatientes enemigos, amén del resguardo de la población civil y de la Cruz Roja, también tuvieran derechos. Hoy vemos cómo esos derechos se recortan y desmantelan tanto en el plano interno como internacional. Se matan civiles. Se dejan morir ahogados miles de víctimas que escapan de conflictos armados. Se atacan hospitales. Se matan combatientes que huyen. Todo sin consecuencias reales. El derecho internacional público parece no tener nada concreto para decir. Se bombardean países, se violentan fronteras, se cometen errores, entre comillas, llamados colaterales, se arrasan países sin consecuencias. Esos delitos no parecen graves. Eso nadie lo juzga. El derecho internacional se encuentra en un laberinto. La célebre intervención humanitaria fue tan mal usada para justificar tanta barbarie y tantas guerras preventivas de algunos estados poderosos, cuyos crímenes nunca son, por supuesto, juzgados, que debió cambiarse su nombre. Hoy se habla de responsabilidad de proteger de parte de los estados. Se cambió el nombre porque ya nadie creía en la intervención humanitaria. Ya daba vergüenza presentar invasiones con intereses inconfesables, encontrar armas de destrucción masiva, como intervenciones humanitarias. Pero no parece que estemos tampoco protegiendo mucho a los miles de migrantes desesperados que escapan con lo opuesto de los conflictos que se viven en sus propios países. Muchos a instancias de guerras comerciales encubiertas donde las potencias juegan un rol cierto, aunque no claro. Huyen desesperados con lo opuesto, como la familia Dailan Kirby, rechazada por Canadá, donde paradójicamente nace la R2P. Y los estados civilizados no hacen nada por ellos. Al contrario, los quieren frenar, les dan la espalda, los dejan morir ahogados. Llame a Malta fue la recomendación que la Guardia Italiana dio a un bote precario que pedía auxilio antes de naufragar, tras lo cual murieron ahogados sus 500 ocupantes. Esto sucede en el mundo civilizado de hoy. El derecho penal internacional calla. Sostenemos tantas burocracias elegantes y caras, tantos foros de cooperación, tantas cortes de justicia. Nada de eso sirve.
Se habla de un supuesto hipócrita derecho de salida para tolerar el respeto multicultural. Pero lo cierto es que cuando esas personas salen de sus culturas, países, huyendo de la violencia, sobre todo las mujeres, como advierte Susan Hawking, cuando se pregunta, las democracias civilizadas de Europa, ¿qué predican el respeto cultural? No les abren las puertas, no tiene respuesta para ellas, las deportan cuando no las dejan morir en el océano junto a sus hijos. Es menester terminar ya con esta hipocresía. Cuesta vidas. ¿Quién no vio el cadáver del chico flotando que llevaba las notas de la escuela cosidas a su ropa para que Europa pudiera ver que él era un buen estudiante y merecía una oportunidad? ¿Quién no vio en el fondo del océano a la madre abrazada a su hijo? ¿Qué tiene para decir el derecho internacional de eso? ¿Dónde está el crimen? ¿Quién lo comete? ¿No nos da vergüenza? ¿Cuándo serán juzgados esos delitos? Es tal la inversión y el miedo de las burocracias jurídicas a dar un paso que terminamos en el absurdo de acusar por miedo como criminal al único que ayuda a salvar vidas, Scott Warren. El derecho internacional nunca estuvo tan agachado como lo está hoy. Tenía algo de razón Julio Mayer cuando pensaba en tirar su título de abogado a la basura. A veces todos sentimos ganas de hacer eso. Guido Leonardo Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Me parece una brillante nota. Y si uno lee los anexos a los 4 convenios de Ginebra, donde se incluyen los conflictos dentro de un mismo país, hay una parte que se refiere a cuando otro Estado ayuda al gobierno en su lucha contra algún grupo o contra parte de la sociedad por motivos políticos. Esto estaría muy bueno recordarlo por lo ocurrido en Bolivia y por la ayuda ilegal que prestó el gobierno de Macri al ilegal gobierno de Bolivia que había derrocado al gobierno de Evo Morales. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, y vamos a otro tema musical, también cantado por Ney Matogrosso, sobre un poema escrito por Vinicius de Moraes, Rosa de Hiroshima. Pensei nas meninas cegas, inexatas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas.
crescem nas feridas como rosas cálidas, mas só não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Lo que acabamos de escuchar era Rosa de Hiroshima, un poema de Vinicius de Moraes, cantado por Ney Matogrosso. Esta semana se recordó un nuevo aniversario de lo que fue esa bomba nuclear, la primera lanzada en alguna ciudad, Hiroshima, matando a casi toda la población y dejando muchos de ellos con heridas mortales o heridas para toda la vida. Compárese esto con lo que hablábamos de los convenios de Ginebra. En el acto se le pidió al Comité Olímpico que a la hora de la caída de la bomba hicieran un minuto de silencio. El Comité Olímpico se negó y dijo que al terminar las Olimpiadas, mejor dicho, los Juegos Olímpicos, iban a hacer un minuto de silencio en conmemoración de todos los muertos. Lo cual, personalmente, creo que fue un error muy grande. Hablando de errores muy grandes, estamos próximos a las elecciones, a las PASO, y lo deseable sería escuchar de los distintos candidatos de las distintas listas proyectos concretos sobre los puntos más importantes a solucionar, por ejemplo, hambre, vivienda, salud. Sin embargo, lo que se ve es la falta de discusión en términos políticos, de discusión de proyectos concretos, y pareciera que la oposición trata de generar una agenda en base a todo lo contrario a lo que sería una discusión política, sino en base a ruidos, falsas denuncias, escándalos. El diputado Iglesias, que realmente es una persona incalificable, pero es diputado nacional, misógino, atacó a una conocida actriz acusándola de hacerle sexo oral al presidente, en orgías, en Olivos. Ahora, cuando van varones a Olivos no les dicen las mismas expresiones. Pareciera ser que van a charlar y que no se arrodillan ante el presidente para hacerles sexo oral. Bueno, ese conventillo, ese escandaloso tuit que fue replicado por otros y pidió
otro que se disculpara, y se agregó otro diciendo que no, que era una ironía, y se agregó otro, y se agregó otro, y en conclusión se terminó discutiendo de algo que no solo era falso, sino que de ser aún cierto es de una esfera privada y en época de elecciones de ningún modo puede considerarse que sea una propuesta electoral. Curiosamente, también se observa, como dirían en el programa, que no me sale el nombre ni me va a salir, sí, el de Claudio Villarroel, nado sincronizado. En realidad no, es del programa de los sábados a la noche, ¿no? Nado sincronizado sobre el tema Malvinas. Beatriz Arlo, que supo ser una persona intelectual de análisis profundos, que uno podría compartir o no, pero nadie podía negar el alto nivel que tienen sus estudios, que tenían, niega que las Malvinas sean argentinas, dice que en realidad son lo más parecido al sur de Escocia y que en definitiva no le da importancia a la temática. Lo mismo había hecho antes la Bullrich cuando dijo, bueno, démosles las Malvinas para que nos den vacunas, en tono de sorna lo dijo, pero lo dijo. Una candidata protegida por la Bullrich, candidata a diputada nacional, también dijo que las Malvinas no son argentinas, sino que siempre fueron inglesas y van a serlo también. Ahora bien, el tema ni siquiera resiste una respuesta, porque sería terminar de instalarlo como válido. También el tema de los 30.000 desaparecidos o no, que López Murphy y Bullrich tratan nuevamente de instalar, tampoco voy a contestar ni dar mi opinión porque no resiste el menor análisis, no resiste que se intente instalar como tema de debate ni la misoginia, ni si las Malvinas son o no argentinas, o si hubo 30.000 desaparecidos o no. Son temas que se han superado hace bastante tiempo en cuanto a lo que significan para la sociedad argentina y cuál es la postura que ha tomado y que incluso se traduce en nuestra Constitución respecto al tema Malvinas. Ahora bien, insisto, es momento de pedirles a los candidatos, tanto de la oposición como del oficialismo, que que muestren, que digan cuál es su proyecto en temas puntuales y primordiales. Por ejemplo, solucionar el hambre, solucionar el tema de la gente en la calle, de la vivienda, de los colegios que se necesitan, de los hospitales, y no engancharse en discusiones que son inválidas porque ya han sido superadas. Yo no discutiría jamás si un negro y un blanco, uno es más inteligente que el otro, o uno merece ser esclavo. No, eso no entro en esa discusión. Cuando uno ve que la oposición, en vez de discutir en términos políticos, solamente se pelean entre ellos de una manera llamativa por la violencia, por las denuncias, y que recurren a un acuerdo de 10 principios éticos, con lo cual están reconociendo que hasta ahora no se manejaban respecto de ellos en base a una ética, que en última instancia la ética es la forma en que uno se conduce en la sociedad, respetando ciertos valores que cree que son altamente positivos y tratando de mejorar una comunidad. Bueno,
entre ellos no lo respetaban. Imagínense qué van a hacer respecto a los demás, a quienes juzgan como enemigos y no como contrincantes en una disputa electoral. Pero de ningún modo podemos plantear que exista en una sociedad partes enemigas. Es absurdo tratar de construir desde ese lugar. Es absurdo tratar de construir desde la obstrucción a cualquier proyecto que pueda plantearse sin analizarlo, sin debatirlo. Creo que lo que debemos hacer, sinceramente, es actuar con un mínimo de responsabilidad, en particular, no solo los candidatos, sino quienes vamos a votar. Tratar de comprometernos mínimamente escuchando y recordando la historia de cada uno de los candidatos que se presentan. En la lista de Milei, por ejemplo, hoy lo escuchaba, en un discurso llamando a quemar el Banco de la Nación, ante un público que aplaudía. Esa persona no puede ser realmente un candidato viable para un Congreso que trate de discutir distintos proyectos, que trate de discutir leyes en favor de toda una sociedad. Esa es al menos mi opinión e insisto, creo que lo que debemos pedir es que muestren, que nos digan los proyectos básicos para resolver el hambre. No que digan, vamos a resolver el hambre, no. ¿Tenés un proyecto al respecto o no? Porque si tenés un proyecto es obvio que se necesita plata. Esa plata tiene que salir de algún lado, lo cual viene de la mano de una reforma impositiva. Eso, para ser posible, hay que volver a la ley de medios, derogando el decreto de Macri que anuló una ley, lo cual es ilegal. Pero para todo eso se necesita tener poder político. Al menos que nos digan sinceramente si van a intentar hacerlo o no, si van a intentar dar solución a la gente que vive en la calle, que son muchos o no. Hace unos años estaba en la capital y era el día que Memoria Activa celebra el acto a la hora exacta que se puso la bomba en la AMIA. Fui, un acto que dura poco, que siempre es en punto, lo cual facilita a uno, dice, bueno, tengo tiempo, voy. Cuando cruzaba la Plaza Lavalle, veo un hombre que se nota que ya tenía instalado bajo un ombú todos sus bienes, la ropa, estaba cocinando y me pide plata. Yo le habré dado lo que hoy serían 20 pesos, no sé. Y le digo, tome, cómprese un vino. Me mira y me dice, gracias. Es el primero que me dice, y no se lo gaste en vino. Le digo, mire, no lo tome a mal, pero si yo estuviera viviendo como está viviendo usted, yo me lo gastaría en vino. ¿O qué quieren? ¿Que saque una cuenta de ahorro y empiece a poner de a 10, 20 pesos viviendo en la calle? Bueno, el Estado tiene la obligación de dar respuesta a la gente que está en situación de calle, no amontonándola en un galpón sin intimidad, sin resguardo de la integridad, no, dándoles viviendas y dándoles trabajo. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche.